Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Jimena Covarrubias Gutiérrez, de la clase de Derechos Fundamentales del Salón Tercero B, y les voy a platicar sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México. Sentencia del 26 de noviembre de 2010, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Bueno, ahora les hablaré sobre los antecedentes fácticos. Bueno, para empezar les voy a platicar un poco del caso. El caso trata sobre la detención arbitraria, tortura y falta de debido proceso penal en contra de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, dos campesinos ecologistas del estado de Guerrero, México. Ambos eran miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Patatlán y Coyuca de Catalán. Su labor consistía en defender los bosques de la tala ilegal, actividad que los llevó a denunciar públicamente la devastación ambiental causada por empresas madereras, muchas veces toleradas por las autoridades locales. El 2 de mayo de 1999, mientras se encontraban en la comunidad de Pizotla, Guerrero, fueron detenidos por elementos del ejército mexicano sin orden judicial y bajo acusaciones de portar armas y drogas. Durante la detención fueron sometidos a tortura física y psicológica con el objetivo de que firmaran confesiones autocriminatorias. Bueno, durante varios días no fueron puestos a disposición de un juez, se les negó el contacto con los familiares y con los abogados y sus denuncias no fueron investigadas adecuadamente. Posteriormente fueron procesados y condenados a delitos de delincuencia organizada y portación de armas exclusivas del ejército y siembra de enervantes sobre la base de pruebas obtenidas bajo tortura. Ahora les hablaré sobre la línea del tiempo y cómo fueron pasando las cosas. Primero, el 2 de mayo de 1999, detención de Cabrera y Montiel por el ejército mexicano. Inicia la cadena de violaciones. El 11 de mayo de 1999 son puestos a disposición de un juez federal y se les dicta auto de forma de prisión. De 2000 a 2001 se inicia recurso de revisión y amparo. Se documenta tortura a través de peritajes internacionales. El 8 de noviembre de 2001 ambos son liberados por razones humanitarias, pero sus condenas fueron anuladas. Posteriormente, el 25 de octubre del 2001 se presenta la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el 27 de febrero de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declara admitible el caso. Después, el 30 de octubre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite los informes del Fondo 8808 señalando las violaciones a la Convención Americana. Posteriormente, el 24 de junio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta el caso ante la Corte Interamericana y el 26 de agosto del 2010 se celebra audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 25 de noviembre de 2010, la Corte Interamericana emite la sentencia condenatoria contra el Estado mexicano. Bueno, ahora les voy a contar del paso 3, el agotamiento de los recursos internos. Todo empezó durante el proceso interno en México, Cabrera y Montiel. Bueno, presentaron recursos, Cabrera y Montiel presentaron recursos de apelación, revisión y amparo. Algunos recursos fueron rechazados y algunos otros prácticamente resueltos, pero ninguno resultó en su absolución ni en la investigación real de la tortura sufrida. Las autoridades judiciales usaron pruebas obtenidas bajo coacción, violando el derecho del debido proceso. Denunciaron la tortura desde los primeros días de su detención, pero el Ministerio Público Militar y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no realizaron investigaciones efectivas. Bueno, las investigaciones sobre la tortura fueron asumidas
por la justicia militar, que carecía de imparcialidad para juzgar a miembros del ejército, lo cual fue señalado como un grave fallo estructural. El caso llegó al sistema internacional tras agotar todos los recursos internos sin obtener justicia. Ahora les voy a platicar sobre el punto 4, que es el sentido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y medidas de cumplimiento. Bueno, para empezar, la sentencia del 26 de noviembre del 2010 determinó que el Estado mexicano violó los siguientes derechos. Bueno, primero era el derecho a la libertad personal, que es en el artículo 7 de la Convención Americana. Segundo, el derecho de integridad personal, que es el artículo 5. Después, garantías judiciales, que es el artículo 8. También protección judicial, que es el artículo 25. Y varios artículos de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Bueno, posteriormente a esto, la Corte ordenó al Estado mexicano investigar y sancionar a los responsables de la tortura, publicar la sentencia en medios oficiales, brindar atención médica, psicológica a las víctimas, eliminar los antecedentes penales de los afectados, adecuar su legislación para evitar el uso de fuero militar en violaciones a los derechos humanos, también ordenar un registro público de personas detenidas, capacitar a los funcionarios públicos sobre los derechos humanos y prevención de la tortura, pagar indemnizaciones por daño material e inmaterial, así como los gastos de litigio. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el punto 5, que es los efectos que tuvo en el sistema jurídico mexicano. Este caso tuvo importantes repercusiones, ya que contribuyó a la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar para limitar el fuero militar únicamente a delitos relacionados con funciones castrenses. Aceleró el debate nacional sobre el control de convencionalidad, es decir, el deber de los jueces a aplicar tratados internacionales de derechos humanos por encima de normas internas contradictorias. Bueno, este también sirvió como procedente para la reforma constitucional del 2011 en derechos humanos, que fortaleció el marco legal mexicano en materia de respeto a tratados internacionales. También impulsó cambios en el sistema jurídico penal, orientados hacia el sistema acusatorio oral, con mayor respeto al debido proceso y combate a la tortura. Promovió la adopción de políticas públicas para proteger a defensores de derechos humanos y el medio ambiente al visibilizar su situación de riesgo. Bueno, en conclusión, este caso no es solo una historia de dos hombres que fueron injustamente privados de su libertad y torturados por defender los bosques de Guerrero. Es también un recordatorio de que la justicia no se limita a castigar delitos, sino a proteger a quienes alzan la voz para el bien común. La lucha de Cabrera y Montiel trascendió su propia libertad, impulsó cambios en las leyes, limitó el uso del fuero militar y fortaleció el respeto a los derechos humanos en México. Hoy su experiencia nos recuerda que defender el medio ambiente y la dignidad humana no debería de ser un riesgo, sino un derecho protegido, porque cuando se protege a quienes defienden la tierra, se protege también el futuro de todos.